La muerte nos venga de la vida, la desnuda de todas sus vanidades y pretensiones y la convierte en lo que es, unos huesos mondos y una mueca espantable. En un mundo cerrado y sin salida, en donde todo es muerte, lo único valioso es la muerte. Octavio Paz. Estas fechas son interesantes, porque suelen celebrar conceptos que en el resto del año son odiados, o se prefiere evitar hablar de ellos, por lo sensibles que estos son. En el caso del Halloween, el miedo, y en el caso del Día de Muertos, la muerte. Es normal entender por qué no queremos hablar de estos conceptos, pues estos suelen hacernos sentir mal. Después de todo, nada de lo que nos da miedo ha sido bueno para nosotros. Es por algo que nos da miedo. Y en el caso de la muerte, nadie quiere morir y desaparecer. Tampoco queremos que los seres que más queremos en esta tierra, nuestros amigos y familiares, mueran, desapareciendo de nuestro lado para nunca volver a verlos jamás. Sin embargo, estos conceptos son comunes y tenemos que vivir con ellos día a día. Siempre encontraremos cosas temerosas y viviremos con nuestros miedos. Y siempre todo aquello que está vivo tiene la capacidad de dejar de estar vivo. Por mera lógica, por tanto, tarde o temprano tiene que morir. Estas fechas nos sirven para poder hacer las paces con eso. En estas fechas vemos películas de terror o escuchamos historias de terror o incluso entramos a las casas embrujadas que hacen en las ferias. Y si bien estas experiencias realmente nos asustan, al final nos damos cuenta de que estamos en un ambiente controlado, en un lugar donde eso que nos da miedo realmente no va a pasar, y al final podemos encontrarnos a salvo, al darnos cuenta de que eso que nos atemoriza no existe más que en nuestra cabeza. Y al mismo tiempo hacemos una especie de reconciliación con nuestros sentimientos de miedo, pues si bien no es un sentimiento agradable, es el sentimiento que nos hace alejarnos de cosas peligrosas o incluso puede salvar nuestras vidas y la de los demás. Asimismo, en el Día de Muertos, nos sirve para recordar a nuestros seres queridos y darnos cuenta de que ellos no están del todo desaparecidos, pues mientras los seguimos recordando, están con nosotros, viviendo de cierta manera en la memoria. Además de que también hacemos las paces con la idea de la muerte, la dejamos de percibir como el fin de nuestra existencia y lo tomamos solamente como un proceso más de nuestra existencia, como si se tratase más del paso de la oruga a ser una mariposa en vez del fin de la existencia. Esto es lo que hace que estas tradiciones sean tan especiales. Es el momento donde nos reconciliamos con estos aspectos negativos de nuestra vida e incluso aprendemos a disfrutarlos. Y bueno, esta es la pequeña reflexión que he estado dando sobre estas fechas. ¿A ti qué te parece en específico? La celebración al culto de la muerte, pues digamos que es algo que significa muchas cosas, sobre todo para cada persona, ¿no? ¿Qué presencia tiene en ti? Por ejemplo, a mí, estas fechas sí me sirve para recordar así varios personas que he querido, sobre todo familiares que han fallecido, y también incluso he escuchado que también algunas personas ya están poniendo ofrendas para mascotas o literal para gente que no conocieron pero fue admirada para ellos cuando estaban en vida. Y pues es más como para mí un momento donde puedo rememorar toda esa gente que ha vivido, que ha estado y que pues por desgracia no está, pero como dije, siguen estando a cierto punto dentro de nuestra memoria. Y también me gusta sobre todo que estas fechas se empiezan a llenar de monstruos y de espantos por todos lados, porque me gusta sobre todo este tipo de criaturas. Nos hace a cierto punto siento yo que nos confronta nuestra realidad con lo que nosotros no nos gusta admitir, que es pues que tenemos miedo, que a veces aunque por muy tonto que suene, nos sigue dando miedo los hombres lobo o que nos vaya a parecer un payaso hasta cierto punto, porque somos criaturas frágiles, y eso para mí refleja más que nada nuestro miedo que tenemos a lo desconocido, algo que en este canal hemos hablado mucho y de hecho es parte muy importante para nuestro canal. Muy bien, y a continuación, T-Rex Master nos va a contar unos cuentos de terror y enseguida hablaremos un poco más del significado que tiene cada uno de los días en estas fechas. Muy bien, esta vez les contaré una historia. La historia se llama Dagon y fue escrita por Howard Phillips Lovecraft. Esta historia es un diario escrito por un hombre, una carta enviada desde un asilo. Y este hombre en esta carta nos explica cuál fue la razón por la que terminó en ese asilo, en esa situación.
y la razón por la que está a punto de quitarse la vida. Este hombre nunca menciona su nombre, probablemente entre porque está loco o porque está tan desesperado que prefiere no hablar de eso, sino de lo que vio. Empieza a contarnos su historia. Resulta que este hombre pertenecía al ejército de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. En un asalto fueron atacados por un barco alemán. Ese barco logró hundir el barco donde ellos estaban y tomaron a todos como prisioneros. Durante la noche, debido a que los guardias del barco alemán no tenían mucha experiencia, él logró escapar. Incluso se llevó un bote salvavidas, y con él se fue a la mar. La gente no suele creerle por eso mismo, porque su experiencia de la que está relatando ocurrió cuando él estaba bastante tiempo perdido en el mar. Había navegado durante mucho tiempo a todos lados, no sabía mucho de navegación, así que obviamente estaba más que perdido, simplemente navegando, buscando cuándo podría tocar tierra o cuándo alguien podría haberlo rescatado. Lo raro fue que uno de esos días, cuando estaba navegando, él dormía en el barco y amanecía a la deriva como siempre, pero esta vez el mar donde había amanecido, estaba verde y con un olor bastante nauseabundo, bastante feo, un olor a podredumbre. Todo el mar estaba repleto de cadáveres, de peces que de todo tipo, incluso peces que él nunca había visto, peces pertenecientes a zonas abismales. Algunos él los describe como seres increíblemente aberrantes, que él no tenía palabras para describirlos hasta ese momento, y no podrían ser descritos más que como ellos mismos, como esos peces. Él siguió navegando, pero siempre oliendo ese horrible olor a pescado podrido y al mismo tiempo sintiendo en su cuerpo una especie de nueva sensación, como si algo estuviese mal, bastante mal. Una completa calma se sentía por todo el lugar. Era extraño. Toda esa podredumbre debió haber atraído todo tipo de criaturas, peces que se comieran los restos de los cadáveres o incluso aves de mar, pero no había nada. El agua estaba también extrañamente calmada. No se oían las olas, no se oía nada. El viento estaba en calma también. Todo, absolutamente todo estaba muerto. Con el tiempo, entre el agua, empezó a emerger una roca y otra. Dándose cuenta muy bien de qué estaba pasando, se dio cuenta que de las profundidades el suelo de alguna manera estaba emergiendo hacia la superficie. Él no entendía muy bien cómo. Leyó algo por ahí de que a veces el suelo se levanta cuando hay erupciones volcánicas debajo del mar. Él pensó que quizás todo eso se debía a eso. Una erupción volcánica en las profundidades había matado a toda esta vida marina y ahora estaba levantando todo el subsuelo que estaba bajo la tierra. Un subsuelo que durante mucho tiempo la humanidad nunca había conocido. Bastante impresionante saber que él sería el primer humano en tocar ese suelo que no había reconocido pies humanos desde antes que existieran los mares. Así que en cierta parte estaba agradecido, pero más que nada estaba preocupado porque no sabía muy bien qué iba a hacer después. Con el tiempo el suelo subió y llegó hasta arriba. Empezó a secarse por el sol. Empezó a crecer este suelo bastante a tal grado que el bote donde estaba ya no tocaba el mar. Estaba completamente en la tierra. Incluso él podía bajarse del bote y empezar a caminar. Aunque le gustaba por fin tocar tierra, sabía que no iba a llegar a ningún lugar si simplemente se quedaba ahí. Así que intentó arrastrar el bote por la tierra hasta llegar a algún lugar donde inicie otra vez el mar para poder continuar su recorrido. Así que simplemente arrastró su bote y se fue caminando. Con el tiempo se dio cuenta que realmente esa tierra estaba creciendo bastante. Si bien él podía ver la playa algo cercana,
No iba a tomar más, iba a tomar sus horas, pero iba a tomar 7 u 8 horas. Con el tiempo empezó a hacerse más tiempo y más tiempo y más tiempo, y él seguía viendo la playa a la misma distancia sin importar cuánto tiempo caminara. Se le hacía muy extraño, y con el tiempo pasaron los días, 2, 3, 4 días. Fue cuando entonces se dio cuenta que lo más probable es que la erupción volcánica hubiese levantado tanto la corteza terrestre que de plano se había abierto un continente hacia donde él tenía enfrente. No había explicación de por qué la Tierra no terminaba y nunca terminaba y nunca terminaba y solo llegaba el mar. Decidió simplemente buscar el lugar más alto en el que pudiera ver para poder distinguir dónde iniciaba el mar. Así que subió a un montículo que se había formado junto con toda esta tierra, el más alto que había. Tardó medio día en llegar hasta arriba, hasta la punta, pero al final llegó. Ahí se dio cuenta que en el centro yacía una piedra, un monolito inmenso, una piedra literalmente gigantesca. Estaba rodeado de agua porque donde estaba, que era la punta de ese montículo, se había hecho como una especie de cráter, que era donde yacía esta piedra. Lo extraño de esta piedra es que estaba llena de jeroglíficos ancestrales y inentendibles para este hombre. Parecía un poco como egipcio, al estilo de que usaban símbolos de animales, y él pensaba quizás debe haber sido un tipo de vocabulario basado en animales. Sin embargo, mientras los egipcios usaban animales como toros o cigüeñas, estos jeroglíficos estaban completamente basados en animales marinos, de todo tipo. Incluso algunos que no reconocía completamente, pero sabía que eran los mismos animales extraños que había visto hace tiempo cuando se estaba pudriendo el mar. Así que quizás debió haber sido de algún tipo de cultura marina, él pensó. Cuando se acercó a ver el reflejo de los jeroglíficos que representaban figuras humanoides, él pensó quizás serían las personas que habían creado estos jeroglíficos. Pero había algo muy extraño. Estas personas o entes parecían mucho más peces que otra cosa. Tenían branquias, tenían sus manos palmeadas, y parece que las cosas que reflejaban hacer solamente serían posibles de hacer bajo el agua, por lo que parece ser que relataban una vida completamente submarina. Y eran extraños, no tenían un tamaño humano. Algunos se reflejaban haciendo actos que solamente serían posibles si tuviesen el tamaño por lo menos de la mitad de una ballena. Era extraño. Pero él simplemente dijo, ok, esto es interesante, pero necesito salir de esta pequeña isla que ha aparecido de la nada. Así que él simplemente intentó seguir su camino. La noche al final lo había agarrado a la cima de la montaña, así que no tuvo más opción que dormirse ahí, al lado del jeroglífico. Sin embargo, a mitad de la noche algo lo despertó. Una terrible lluvia llegó hacia él. Huracanes parecían haber llegado y truenos caían por todos lados del territorio. Cuando él vio desde la playa, salía desde las profundidades un ente grotesco, un ser gigante, gigantesco, increíblemente grande, del tamaño del montículo, y llegaba hasta la piedra. Era inmenso, y cuando lo vio bien, se dio cuenta que tenía las formas de esas criaturas marinas que estaban en el jeroglífico. Él estaba asustado, así que simplemente decidió bajar lo más rápido que podía del montículo. Lo único que vio es que esa cosa de alguna manera era tan grande que llegó hasta el montículo y hasta la roca con su propio tamaño, y solamente desde abajo del montículo hasta arriba simplemente se abalanzó hacia el montículo y abrazó el jeroglífico. Esa fue una visión sumamente extraña para el hombre. Sintió un
un escalofrío terrible por ver esa visión en su mente. Él simplemente cayó desmayado y amaneció dentro de un barco. Por lo que parece o dicen las personas que lo rescataron del barco, él seguía a la deriva. En realidad todo el tiempo estaba dormido en su barco, en su pequeño lancha que lo había salvado la vida. Y tal parece que él había delirado bastante con un sueño, o eso es lo que la gente pensaba. Sin embargo, esta persona no creyó completamente eso. Supuestamente dentro del barco, él menciona, había un arqueólogo, una persona que sabía sobre civilizaciones antiguas. Y al escuchar su relato, esta persona dijo que curiosamente se parecía muchísimo a un dios sumerio llamado Dagón. Dagón era un dios gigantesco, un hombre pez inmenso. Era conocido porque por alguna razón le enseñó a la civilización humana el cultivo, según la mitología sumeria, pero curiosamente no tuvo más participación y simplemente regresó al agua y jamás nadie supo de él. Así que esta persona se convenció de que probablemente lo que sea lo que él vio, probablemente debió haber sido ese dios, Dagón. No pudo olvidar jamás ese nombre. Con el tiempo, él simplemente no podía dejar de dormir y soñar con que este ser le hablaba y le hablaba, con los sueños de Dagón y todas sus cosas terribles que deparaba para la humanidad. Él decía que en realidad él y otros seres pertenecían a una raza submarina que había vivido hace mucho tiempo antes que los seres humanos, pero cuando se levantaron las islas y los islotes, ellos perdieron el poder sobre la tierra. Pero ellos saben que los seres humanos, por sus guerras, primero la primera, después la segunda guerra mundial, y habrá una tercera, la cual inundará los valles y todo, y así ellos volverían a tener el control sobre todo el mundo, ahora inundado. Tras esto, el hombre simplemente decide quitarse la vida, sobre todo porque él estaba soñando con que estos seres lo visitaban y le tocaban justo en la habitación donde estaba en el asilo, la ventana. Solamente decía eso, la ventana. Ellos ven la ventana. Después de eso, este hombre se quitó la vida y encontraron esta carta con él. Así es como termina esta historia. Muchas gracias por escuchar. Muy bien, como en este caso yo voy a hablar sobre los diferentes significados de cómo se va trasladando, por así decirlo, la fecha del Día de Muertos, cómo van pasando diferentes fechas y van ocurriendo diferentes cosas en el proceso. Como ya había dicho yo en el podcast anterior del año pasado, esta fecha de Día de Muertos realmente era más una especie de velorio que durara como 4 años en el proceso de que la persona hubiese llegado al Mictlán. Sin embargo, cuando llega y se cristianiza la fecha, se empieza a combinar tanto con lo que ya tenían del Halloween como con el Día de Todos los Santos. Y es aquí cuando se empieza a transformar esta fecha en en el Día de Muertos como tenemos entendido. Como ya dije, al mezclarse con el Día de Todos los Santos, empiezan a darle una mitología y una connotación diferente. En este caso, le dan diferentes fechas donde llegan diferentes tipos de muertos o pasan diferentes cosas. Y eso es una explicación hasta cierto punto del cristianismo, de cómo está, por así decirlo, en el mundo de los muertos, pero esta vez cristiano, manejándose el traslado de los muertos hacia el plano terrenal. Por ejemplo, tal parece ser que desde que inician los muertos de irse desde el cielo o el infierno o el lugar donde estén para llegar a la tierra, inicia no los días de muertos, sino que empieza desde el 29 de septiembre, el día de San Miguel Arcángel, ya que ellos tienen que cruzar el Mictlán y para poder cruzarlo tardan desde el 29 de septiembre hasta llegar al el 1 y el 2 de noviembre, que son las fechas. Así que desde el 29 de septiembre, ya cuando va a terminar septiembre, es cuando empieza realmente la celebración de los muertos. La segunda fecha es el 18 de octubre, día de San Lucas. Según se sabe que estas son para personas que hubiesen cometido alguna falta. O sea, personas que realmente cometieron grandes pecados en vida, o no hay una persona, por así decirlo, que ponga a su altar este día porque no es grata en la familia o algo así. Estas personas todavía tienen la oportunidad de llegar a nuestro mundo para ver quién se apiada de ellos, quién puede venir por ellos,
y también para que se pida en su nombre para que ellos puedan encontrar pues la iluminación, para que puedan encontrar la paz ahí en el mundo de los muertos. Y a partir de aquí empiezan las fechas de octubre, ya cuando empieza ahora sí ya en los días de muertos. La primera fecha es el 27 de octubre. Es sabido que llegan primero las mascotas, o sea, eso que dije de que se le ponen altares a las mascotas es verdad. El 27 de octubre de hecho es específicamente el día donde empiezan a llegar los muertos de las mascotas, empiezan a tomar los altares. Por eso en caso de que una persona desease hacer un altar a una mascota o a un ser querido que fuese un animal, por así decirlo, puede hacerlo el 27 de octubre y supuestamente igual que los demás de los demás muertos, esta mascota llegaría y tomaría su ofrenda. De hecho, por ejemplo, yo he visto en algunas escuelas que ponen comida de perros o agua para mascotas o cosas para mascotas en algunos altares, y supuestamente eso se debe a este día. Después, el 28 de octubre, día de San Judas Tadeo, van las personas que murieron de una manera trágica. Se ruega que se dé permiso a quienes murieron en desgracia o con violencia, traicionados o que hubieran muerto sin que ellos lo supieran. Es cuando se empiezan a realizar las compras de veladoras para que ofrendar al santo, además que se inician los preparativos de la fiesta. Aquí en estas fechas es cuando las personas que, como ya mencioné, murieron de manera trágica, sobre todo, por desgracia, en días en nuestro México actual, que está sufriendo mucha violencia o que están pasando cosas que no son fáciles de decir. Aquí lo que pasa es que San Judas Tadeo es el santo de cuando ocurren eventos catastróficos o cuando las situaciones son difíciles. Supuestamente personas que han morido en este tipo de situaciones es cuando pueden venir, personas que por desgracia los alcanzó la violencia, por decirlo de alguna manera, que estaban envueltos en algún tipo de situación peligrosa o tenían contactos con el crimen, y de hecho fueron esos contactos los que terminaron acabando con su vida. Son las personas que vienen a pedir por su alma en estas fechas, y también se les puede ofrendar en esta fecha, 28 de octubre, y es cuando esas personas van a recibir su ofrenda. Luego llega el 30 de octubre, que es cuando se prepara todo para la celebración que está a vísperas de iniciar, por lo que muchos ya elaboran el altar este día para colocar las ofrendas al día siguiente, porque ya a partir de estos días empiezan a llegar el 31, el primero, el segundo, y que es cuando llega toda la gran cantidad de muertos, por así decirlo. Ya el 31 de octubre inicia la celebración con las ofrendas dispuestas para los niños y angelitos, que se ha de hacer en el camino de pétalos de flor de muerto para llegada a los infantes difuntos. O sea, aquí a partir del 31 es cuando llegan primero los infantes, sobre todo niños que, personas que por desgracia murieron en su infancia, o que no llegaron, niños que no llegaron a crecer, o personas, que murieron en su etapa de niñez. Y también se puede dar aquí a ofrendas a niños no natos o niños que murieron en el parto incluso. Y a partir de aquí, el 1 de noviembre es el día de todos los santos, porque todos los niños que han muerto sin pecado y se consideran santos, se habrán dispuesto un altar de tamales, dulces, golosinas, chocolates, pan y fruta. Aquí el primero es cuando ya llegan de plano todos los niños, pero no solo los niños que murieron así en su juventud, sino personas que murieron jóvenes. O sea, cualquier persona que hasta cierto punto yo hubiese podido tener conciencia, incluso hubiese podido ser bautizada, pero ya terminó muriendo antes de llegar a su adultez o a su adolescencia incluso. En este caso algunos adolescentes también pueden estar aquí. Estos son regularmente esos altares tienen que ser diferentes, porque como son niños se les pone cosas diferentes que les gustan más a los niños. Obviamente no le vas a poner cerveza a un niño. Tienes que ponerle dulces, juguetes, cosas dulces, cosas que se consideran infantiles, golosinas, lucas, no sé, Luca. Y luego ya después sigue el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. Es la celebración más grande en general. El altar se coloca a tamales de chile, bebidas que gustaban a los adultos, frutas, pan, cigarros y ofrendas diversas. Aquí ya es la fecha de los adultos. Las personas que murieron, pero ya eran adultas cuando murieron, es cuando vienen aquí a pedir, a tomar lo que se les fue ofrendado. Aquí es diferente, porque aquí sí les tienes que servir cosas que son para adultos, porque también se les dan cosas que no solamente cosas de comida, sino cosas que disfrutaban en su época de vida. Por ejemplo, también les puedes dar cerveza, como ya dije, o incluso si eran fumadores, puedes servirles cigarros, tabaco, incluso algunos
He escuchado que algunas familias ponen cosas que les gustaban utilizar, como pinzas o algún perfume que les gustaba echarse cuando estaban en vida, algo así. O sea, cosas que la persona vestía o que le gustaba usar. Y obviamente por ser diferentes los niños de los adultos, aquí les tienes que poner otro tipo de cosas. Y bueno, prácticamente es así como van organizándose las diferentes fechas de los Días de Muertos. ¿A ti qué te parece todo esto de cómo se están dividiendo las fechas? Bueno, cómo se dividen las fechas después de eso que escuchaste. Pues mira, cada una fecha, bueno, cada uno de los días como que va haciendo como un progreso dentro del contexto general que viene siendo como que el festejo, digamos, a los muertos, ¿no? Entonces como que digamos que cada uno tiene su momento y entonces esto hace que sea como una pequeña, sí, como un pequeño pues sí, digamos una conexión entre los días que hace como que sea como que más allá del 2 de noviembre y todo eso, que sea como toda una escalera de sucesos para poco a poco como estar recordando pues esto que es la muerte en diferentes etapas y contextos. Sí, a mí también me gusta, bueno, me llama la atención cómo le dan un nuevo significado al mito, por así decirlo, porque como ya había mencionado, realmente esta fecha era para que tú le pusieras tu altar a una persona fallecida durante 4 años, una especie de velo, era una especie de velo, como recordar a esa persona durante 4 años en lo que la olvidabas y continuabas con tu vida. Y era para que esta persona pudiese llegar al Mictlán. En este caso, como pues obviamente ya no estamos bajo esa mitología de los dioses antiguos y se ha cristianizado todo, ya no puedes decir que la persona tiene que ir al Mictlán. Pero para poder hacerlo, en lugar de simplemente quitar todas las fechas, decidieron como agregarle más fechas para darle una especie de ¿cómo se llama? De más sentido a esta llegada de los muertos. Y me gusta esto porque, por ejemplo, antes los perros, por ejemplo, los perros o las mascotas que eran que morían, se quedaban allá en el Mictlán para ayudar a cruzar a las personas fallecidas. Ahora estos animales, estas mascotas, incluso son también personas que, bueno, también seres queridos que pueden llegar al altar. No solamente se limitan a quedarse allí para cruzar a los muertos, sino que de hecho son parte de los que vienen a cruzar nuestro mundo a recibir sus ofrendas. También se puede ver a los niños no natos, que diferencian eso de los niños no natos, los niños ya crecidos que tienen pensamiento y las personas grandes. También no sé, porque bueno, muchas personas cuando escuchan algún suceso catastrófico pueden quedar tristes o bueno, tristes por las personas que tuvieron que vivir esos sucesos por desgracia. Y me llama la atención que les puedes dar una ofrenda. O sea, hay un día especial que es el día de que digo San Judas Tadeo, donde les puedes dar una ofrenda, o sea, por la terrible situación que hayan vivido. Así, sin importar si no sean tu familiar, sino si por el simple hecho de ser una persona que vivió una situación horrible, puedes tú ofrendarle a ellos. Y así sentirte un poquito más en paz con eso. Me llama mucho la atención eso. Muy bien, a continuación les mostraremos algunas entrevistas que grabamos meses atrás, en la cual le preguntamos a extraños qué opinas del tema paranormal, si creen ese tipo de cosas y si ha tenido algún tipo de experiencia. ¿Tú crees en las cosas paranormales? A veces. ¿Crees tú en la vida después de la muerte, perdón? No sé, es una pregunta muy capciosa. ¿Por qué es capciosa? Porque es que, o sea, la vida como tal después de la muerte está, no sé, o sea, ¿te refieres a la reencarnación o al que hay después de? Ajá, ¿tú piensas en que hay algo después de o algo antes de? ¿Quién sabe? Puede ser. Puede ser. Como un jueguito que se termina y lo vuelves a empezar. Y tal vez por eso al final cuando te mueres dicen que ves una luz. Porque quizás sea la luz que ves cuando naces. Nunca se han preguntado eso, ¿verdad? Sí. ¿Tú crees que existe vida en otros planetas? Vida, sí. Porque, o sea, un ecosistema es vida. Entonces yo digo que sí. Bueno, vida inteligente en otros planetas. Ah, no. ¿No? No creo. ¿No crees o qué? Ella es más específico. No ¿Tú creo. crees que sea posible viajar en el tiempo? No. No. No, pues Hola. Sí, nada más es broma. Y no sé si tú quisieras compartirnos así algo raro que te haya pasado alguna vez o alguna anécdota extraña. ¿Algo raro? Algo oscuro que puedas compartirnos. Pues no sé, antes yo tenía muchos sueños muy raros. Algo que a lo que le dicen déjà vu. Y una vez soñé que se moría alguien. Y sí se murió y fue horrible. Fue horrible. Y cuando estaba muy chiquita me daba mucho miedo. Me daba mucho miedo morirme. Y ahora no puedo esperar a que me pase eso. Ya. Okay. Y yo. Muchas gracias. ¿Tú
¿Tú crees en el tema paranormal? Sí. ¿Tú crees en la vida después de la muerte? Sí, ¿Por qué? porque supongo que tienen que ir a algún lado todas esas artes. ¿Has tenido alguna experiencia con la vida después de la muerte? No, todavía. Ok. ¿Tú crees que existe vida inteligente en otros planetas? Sí, ¿Has tenido alguna experiencia relacionada con el espacio? no, ¿Has tenido alguna clase de sueños raros? no, ¿No? Bueno, ¿tú crees que sea posible cosas como viajes en el tiempo o paradojas? sí, ¿Por qué? porque han salido muchos videos de gente apareciendo en donde no debería de estar. Ok, antes de eso, ¿tú consideras que has tenido una experiencia paranormal que te gustaría compartir? Sí, pues una vez visitando una casa abandonada, sentí que alguien me iba a tocar de la espalda, pero los amigos con los que iba estaban delante de mí, así que no pudo haber sido ninguno. Ok. ¿Y tú crees, pues sí, tienes alguna conclusión que tengas sobre el tema oscuro, paranormal? Creo que todo es posible si se quitan los tabúes de pensar que solo existe una cosa como tal. Ok, muchas gracias. Muy bien, podemos ver en estas entrevistas, en estas dos entrevistas que acabamos de pasar, cómo estas chicas tienen hasta cierto punto opiniones distintas de estos temas. Como puedes ver como podemos ver, la primera chica parece ser que no está como muy convencida en esos temas, pero ella está, aún así tiene ella bastantes experiencias con este tipo de cosas. Por ejemplo, ella comentó esto de los sueños, de que les habían pasado cosas extrañas referentes a los sueños. Sin embargo, parece ser incrédula ante lo demás. Mientras que en el otro caso, la otra chica, ella comentaba, curiosamente a ella no parece ser que no tuvo ninguna experiencia referente a sueños, pero ya se encontraba un poquito más abierta a estos temas. Además que podemos ver ella cómo comentaba sobre su experiencia que tuvo al entrar a una casa abandonada y cómo ella sintió que alguien la quería, le quería tocar el hombro, y sus amigos estaban ahí para cuidarla. En este caso, bueno, siento yo que podemos ver como dos diferentes opiniones referente a qué es cómo reacciona la gente en general a estos temas. Puedes negarlos o puedes ser un poquito más abierto de mente, pero tampoco aceptarlos al completo, ya que como puede ser no tienes evidencia de nada de que esto haya pasado. Así que ahora sí que, por así decirlo, solamente queda en hipótesis. Puedes decir que pudo haber sido esto o que no pudo haber sido esto, pero realmente no sabes. Y en el caso de ambas chicas siento yo que es eso, o sea, son diferentes hipótesis que ellas tienen ante este tipo de situaciones, diferentes ideas, y ellas creen diferentes cosas referente a esto. Por ejemplo, a mí me llamó la atención la primera, que ella decía que ella no creía tampoco en vida inteligente en otros planetas. Esto me parece que es en ese mismo sentido de que no sabemos realmente si hay vida inteligente en otros planetas y por tanto no podremos asegurar si no o si sí. Pero hasta la fecha, hasta todas las evidencias que tenemos, a pesar de lo probable que sea, no hay evidencia de que existan. Así que podrían no existir y lo más seguro es que así sea, que realmente estemos solos, por muy ilógico que eso parezca. Y en el caso de la otra chica se me hace un poquito más, ella es más en el sentido de que siguiendo las hipótesis lo más probable es que sí, pero aún así igual está en la misma situación. Nunca hemos visto un ser de otro planeta, así que no podemos saber si sí o si no, solo que las probabilidades dicen que sí. Así que ella seguía más por las probabilidades y la otra seguía más por los hechos, por así decirlo. Creo yo que aquí podemos ver eso, que existen esos dos tipos de opiniones, los que seguían por los hechos y los que seguían por las probabilidades. Pero en ninguno de los casos las personas están como al 100% seguras de qué está pasando. ¿Tú qué opinas de esto? Pues sí, o sea, en ambas entrevistas se pueden ver respuestas un poco diferentes en cuanto a los puntos de vista. También podemos ver como que a pesar de que la primera chica como que era un poco más pues sí, un poco más cerrada en estos temas, todavía tiene como algún tipo como de experiencia y cosas así. O sea, no importa porque digamos que lo desconocido es como un tema bastante amplio.
y entonces puede que no creas muchas cosas, pero aún así puede que tengas alguna experiencia o cosas así. O sea, independientemente de que creas o no creas, o sea, no porque creas en cierta cosa significa que tengas que creer en cierta otra cosa, así como que no porque no creas en algo significa que no te haya pasado algo extraño o algo así. O sea, a final de cuentas como que pues sí, el conocimiento humano está como muy, aún está muy limitado, o sea, cada año se descubren nuevas cosas y básicamente eso hace como que pues sea como una respuesta a tú a darle tu propia interpretación al mundo. Y sobre todo, o sea, dentro del mundo siempre como que siempre está como ese campo que es lo desconocido, lo que se va a conocer después o lo que puede que no se conozca nunca. Y entonces como que cuando no lo conoces pues tienes que indagar o dar una opinión acerca del tema. Sí, eso es lo que podemos ver. Yo también, por ejemplo, me gustó eso que dijiste, que puedes, que que no creas en cierta experiencia no significa que no creas en otra cosa. Por ejemplo, podemos ver, vuelvo a usar de comparación a las dos chicas. Una no creía en vida después de la muerte y la otra decía que sí. Sin embargo, por ejemplo, podemos ver cómo la chica empieza a hablar sobre que después de que te mueres sales así a una luz y a lo mejor es cuando recién naces. Eso da a entender que ella cree en la reencarnación. O sea, no cree en los fantasmas, pero ella sí cree en algo que es la reencarnación. Además que cuando puedes ver también cuando haces dos preguntas sobre los fantasmas y sobre lo paranormal y sobre vida en otros planetas, una chica dice que no y la otra dice que sí. Tú puedes creer, es que ella piensa solamente en lo científico, en lo que es agnóstica o algo así. Y cuando hablan sobre vida en otro planeta, tú piensas que la otra va a decir que no y que ella sí cree en la vida en otro planeta y la otra va a decir que no. Pero aquí en este caso es completamente viceversa, porque uno se queda con la idea, es que es más probable que exista vida extraterrestre, ¿no? Pero te das cuenta que no, que realmente ambas tienen sus propias opiniones muy diferentes de lo que podrías pensar de ellas. Muy bien, y a continuación vamos a hablar acerca de uno de los relatos mexicanos en la cultura popular más recordados dentro de estas fechas. Estoy hablando de Macario. Algunos lo conocen como una película de los 60s, salió en 1960, pero también originalmente fue un libro publicado por Bruno Traven, que muchos lo conocen por ser el autor de Canasta de Cuentos Mexicanos, que es digamos como un clásico aquí, sobre todo como en un ambiente más como escolar y todo eso. Bueno, en 1950 Bruno Traven, que era un escritor alemán, publica el libro, y 10 años después se le hace una adaptación fílmica, obviamente con ciertas diferencias, como siempre suele pasar en las adaptaciones. Ahora, básicamente, ¿de qué es el plot? Probablemente muchos, sobre todo los que han vivido en México, saben un poco o tienen una idea de qué es la historia detrás de esa película. Pero voy a hacer un resumen rápido de lo que es. Básicamente trata de... Estamos ambientados en el siglo XVIII. ¿Qué quiere decir? Estamos en el virreinato de Nueva España. Entonces, como muchos saben, hay ciertas diferencias entre las clases sociales. Sobre todo que las clases indígenas están un poco marginadas y son las repercutidas, por lo que no se pueden dar una vida muy lujosa. Estamos ambientados en este periodo donde Macario se nos da a conocer como un hombre de familia que tiene que mantener a su esposa y a sus hijos, por lo que él tiene que trabajar arduamente como un leñador para darles pues digamos la mejor vida que puede, a pesar de que no es mucho dinero, digamos que estando básicamente en niveles de pobreza. A pesar de eso, pues su familia ve que él hace lo posible para que pueda darle la mejor vida, a pesar de que no sea mucho. Entonces, básicamente que como cualquier hombre, Macario tiene sus deseos, sus anhelos y sus caprichos. Y uno de sus caprichos era comerse un guajolote él solo. Su esposa, al ver esto, ella decide como cumplirle su capricho robando un guajolote de una familia acaudalada. Se lo prepara y entonces se lo da para que no se le convide a nadie. Entonces él se va al monte y escondido le dan 3 visitas de 3, digamos, entidades. Una entidad divina que se puede entender que es como una especie de dios. Una entidad malévola que se puede entender como una especie de demonio. Y una entidad más misteriosa que es a la que finalmente decide a compartirle de su guajolote, que él entiende que era algo así como la muerte. Entonces, en una especie de estrategia, él decide convidarle la mitad del guajolote para que mientras él coma, la muerte coma, y entonces él pueda comer mínimo la mitad de su capricho. Sin embargo, se gana la amistad de la muerte y le da una especie de líquido
mágico que hace que básicamente pueda revivir, bueno, no revivir, curar a las personas que están casi muertas, o sea, puede hacer casi milagrosamente personas que ya están casi muertas en un estado muy avanzado en una enfermedad o algo así, básicamente les puede curar de los males, pero solamente cuando la muerte acceda a esto. Entonces la muerte misma va a decidir cuándo es que esto sucede. Bueno, pues básicamente ese es el plot de la película. Una de las cosas que más llamó la atención dentro del ambiente internacional es la fotografía de la película, porque está tomada, o sea, sobre todo nosotros que ahorita estamos en 2023 y vemos esa película que es de 1960, pues se ve como obviamente una película antigua. Sin embargo, está curioso porque a pesar de que es una película antigua, tiene una estética retro, o sea, es de 1960, pero incluso se podría confundir con una película todavía más vieja, porque tiene esta estética como muy retro. No solamente es la fotografía en blanco y negro, sino como que también obviamente está ambientada en este México del virreinato. Entonces, una de las cosas que más me llamó la atención es que, sobre todo cuando está en festivales de cine y todo eso, como que siempre aplaudían mucho la fotografía, porque, o sea, cuando ves como fotografías como de a finales de los 1800 o a inicios de los 1900, cuando apenas estaban las primeras fotografías, como que tiene esa estética muy como grisácea, así como que casi como hasta nostálgica, rescatando una nostalgia que no viviste tú, pero tú sabes como que sí se ve como un mundo completamente nuevo. Y entonces como que esa fotografía como que me recuerda a eso. Por ejemplo, usa como que este tono, usa como esta escala de tonos grises, y hace que más que blanco y negro se ve como muy gris, haciendo lo que no solo se vea muy antiguo, sino como que, por ejemplo, es que sobre todo como en el concepto de la muerte, yo creo que esta decisión vino así, porque la muerte está como que está la vida y la muerte, que es como una luz y una oscuridad, y entonces como que se hacen esos contrastes. Por ejemplo, una parte que muchos recuerdan es la escena final, cuando se ve dentro de unas grutas miles y miles de velas. Entonces eso hace como que ese contraste como de colores, de blancos y negros, se vea como muy resalte mucho más, porque la película es en blanco y negro, como que se entienda mucho más el concepto. O sea, no solamente creo yo es como que capturar esta estética más retro, sino al mismo tiempo como capturar esta estética como de la muerte, ¿no? Como con luces y sombras. Y pues eso es lo que muchos críticos internacionales como que le aplaudían. Pero una cosa que me causó mucha risa es que, por ejemplo, cuando está esta escena que reciben una visita, por ejemplo, de un dios, del diablo y de la muerte, entonces muchos extranjeros sobre todo no entendieron esa parte, incluso como que les tuvieron que explicar de quién se trataba, y se quedaron así como, oh wow, se trataba de eso. Entonces como que sería como que una representación del dios, el diablo y la muerte como muy mexicana, por así decirlo, y eso es como que no todos le pueden entender a la primera, tal vez, bueno, sobre todo si ven como extranjeros. Pues básicamente esta película como que te da a recapacitar mucho, no sobre todo como sus frases, como por ejemplo hay una escena en la que se le dice a Macario que la muerte ya la tienes desde que naces y no sabes dónde estará, si estará dentro de ti o se te caerá en un árbol cuando seas muy viejo. Eso, por ejemplo, tiene muchas escenas que nos da esta como reflexión, sobre todo de pues que la única cosa seguro dentro de la vida después de nacer ya es la muerte. O sea, pueden pasar muchas cosas dentro del camino, pero siempre llegas a la misma conclusión, que es la muerte. O sea, no te puedes escapar de esto. Y entonces pues hay muchos como pensamientos, no solamente sobre cómo era, por ejemplo, esas distinciones entre los extractos sociales, como el rico, el pobre, por ejemplo, de cómo es la muerte, o sea, cómo es para todos. O sea, no importa pues, o sea, no importa qué tantos lujos tuviste, porque si eres rico, lo mejor que puedes esperar es tener un ataúd más bonito que el pobre, y ya. O sea, es el mismo destino a final de cuentas. O sea, no porque sea rico, o sea, lo mejor que te puede pasar es que tengas eso, un ataúd más bonito, una cruz más bonita que el otro, y ya. Sí, es increíble esa película. Sobre todo me llama mucho la atención eso que dijiste, de que los extranjeros no entendieron la escena cuando aparece Dios, el diablo y la muerte. Sobre todo creo que se debe porque como tal sí se ven reflejados de una manera completamente específica.
Por ejemplo, el caso del diablo, venía con un gorro de charro y unas escapuelas, ajá. Y simplemente era una persona que se veía adinerada, pero como que se veía como... malintencionada. Malintencionada, embaucador, ajá. Y eso se debe porque realmente está haciendo referencia a un personaje de la mitología mexicana, que es el Charro Negro, que supuestamente es una encarnación del diablo. Así que solamente las personas a cierto punto nacidas en México que entenderían esa leyenda, sí, pues, como una referencia muy local. Una referencia local a una leyenda local, por decirlo. Por eso a lo mejor no pudiste haber entendido la primera, sin embargo se entendía por su forma extraña, por que se veía como embaucador, un ente embaucador. En el caso de la muerte, ese sí me sorprende un poco más porque se ve una persona normal. Uno siempre espera a la muerte como la pintan, como una especie de calavera con una daga, pero llega una persona delgada, incluso yo siento que es por eso que Macario termina sintiéndose apegado a esta persona, porque se ve tan miserable como él. Sí. Es lo que me llama mucho la atención, así. Ajá. Es un personaje que es sí, que no se siente poderoso, por así decirlo, como los otros. Se siente como que simplemente está siguiendo obligado, como está siguiendo los cursos del destino en contra de su voluntad, así. Pues sí, como tú dices, como que él mismo también nomás era como que una persona que bajo su circunstancia social del momento y el tiempo, o sea, él tiene que tener una familia, o sea, tienes que darle de comer y entonces como que tienes que trabajar arduamente, o sea, no importa qué, o sea, siempre vas a ser otro día y tus hijos van a estar hambrientos, ¿no? O sea, como que es ese como encadenamiento a la vida, así como que él también está como bajo ese destino de que siempre tiene que estar, pues a todos les tiene que llegar su momento, ¿no? Entonces como tú dices, puede que sea como que se vio reflejado en él mismo. Uh-huh. Sí, además que me encanta también como dices tú la fotografía, sobre todo porque usan muchas escenas naturales y te llama mucho la atención. También como por ejemplo lo comparan con así como con pinturas como naturalistas, porque así como el cerro o así como que, o sea, se ve por ejemplo, está Macario subiendo como que, y se ve a lo lejos como todas las montañas, los cerros, y como se ve muy, muy natural, ¿no? Como muy cosa como que tiene esa como esencia como esa genuinidad en el paisajismo, por así decirlo, no sé cómo decirlo. Uh-huh, sí, se siente así como dices tú, como genuino, como que no está pensando en entrar a un lugar, sino más bien que ahí está ocurriendo realmente, sí. Me llama mucho la atención. Sí, sobre todo también, bueno, esas son como las escenas, naturales, también por ejemplo cuando están como en escenas de ciudad, así como que se ven, nada más se ven esas escenas cuando ya está, como él ya tiene más dinero. O sea, como que ya cambia su entorno completamente, porque en el inicio de la película, como él era pobre, o sea, se veía como que está en las montañas, o sea, está como en los cerros, así, en los montes, y está en una casa muy humilde, y ya cuando se va a vivir como una casa buena, así, se vuelve todo como un ambiente más, no solamente como más urbanizado, sino se ve como que se ve envuelto con más gente, como que ya tiene más amigos y todo eso. Sí, bueno, más contactos y todo eso, como que cambia un poco como, ese tema, ¿no? Porque a final de cuentas cuando regresa vuelve a los montes, así donde estaba, o sea, como que ya no importa, o sea, no importa que por un momento estuvo como en las ciudades y así, tuvo su casa esa, o sea, al final de cuentas se mete literal en una cueva, ¿no? Creo que es la cueva, lo filmaron en las grutas de Cacahuamilpa, pero no recuerdo bien, y entonces como que es eso, o sea, se echa a correr y regresa donde siempre estuvo, ¿no? Como ese paisaje donde él siempre estuvo destinado a estar, o sea, donde nació y murió probablemente, o sea. Sí, como dices tú, parecido como un destino, como si... Ajá. Sí, como si le estuvieran diciendo que realmente todo eso de la ciudad, de estar rodeado de gente, al final es sí, o sea, como que falso hasta cierto punto, o sea, como que realmente... Porque él viene así, de un ambiente totalmente rural, digamos. Ajá. Bueno, como... Sí, natural, así. Ajá. Sí, como si le recordaran, te digo, que pues, eso no es lo que él va a hacer. Ajá, no es lo que... Ajá. Pues sí, entonces como que, sobre todo, o sea, tanto en muchos términos te deja pensando esa película, no solamente como en simbólico, sino como en la muerte y todo eso, sino también hasta como eran los tiempos de antes, ¿no? O sea, sobre todo, pues sí, como que es como una especie de, como que hay un cierto, es que esa película como que tiene muy como esa, como aura como de cuento, como de fábula, ¿no? Como de relato, ¿no? Así como de, sí, como de una parábola, no sé cómo decirlo, como de, sí, como de una especie de, sí, como un cuento más como más para folclórico, no sé, como para ser contado. Uh-huh. Como que sí tiene
esencia como de ser como una película para ser contada, como para que te enseñe algo, yo creo. Ajá, sí, como sería como un cuento hecho filme. Pues obviamente. eso, tal cual es un Ajá. libro, ¿no? Te digo, Ajá. es el que... Ajá. Yo digo, a lo mejor posiblemente esa fuera la intención desde un principio, hacerlo así para que se viera como un cuento hecho filme. No, por eso te digo, como era un libro de Bruno Travena, o sea, entonces como que... entonces como que sí era sí tiene como que mantiene esta esencia como de cuento, ¿no? Sí, sobre todo pues sí como que te deja pensando y y es que eso también está muy bonito, por ejemplo, si nos metemos en el tema como de la literatura y de la... por ejemplo, aquí están estas como las calaveritas esas de... De dulce, ¿no? Ajá. No, o sea, de... Como de azúcar, aviones, ¿no? No, Algo así. ajá, no solamente, no, o sea, no, Las digo, que eran como de teatro. literarias, así, Ajá. calaveras literarias, que son así como, casi como, que serán como una especie de, no sé, Ajá, de poemas. Ajá. poemas como, pero como un poco, Ajá, como poemas con versos, no sé cómo. es que son como un poco cómicos, Ajá. digamos, irónicos y como que sí tienen como esa cualidad también como que del mexicano como de expresar no solamente la muerte como que en muchos ámbitos de artes, ¿no? Y todo, pues sí, como en muchas como expresiones creativas, digámoslo así, en la que no muchas culturas como que lo ven más como un tabú. Aquí se ve más como algo como algo como para inspirarte, no sé cómo decirlo, como Inspirador, ajá. inspirador, ajá. O sea, tanto para bien como para algo como cómico, como para algo trágico, porque es, ajá, pues Sí. es eso. Pues es trágico, es pues es eso, como dices tú, es reflejar la muerte como eso, como algo gracioso y trágico, porque pues va a pasar, hagas lo que hagas. Ajá. Bueno, como última conclusión sobre estas fechas, pues primero quisiera agradecerles por habernos escuchado y desearles obviamente que se la pasen muy bien en estas fechas y también que reflexionemos un poco más sobre qué significan tanto en general, en qué es el Halloween en todo esto, y también como mexicanos, qué es el Día de Muertos. Sobre todo recordar eso, que es bueno, nuestra conexión hasta cierto punto con la muerte, y una reflexión que yo tengo sobre ella, que es que realmente es incluso esencial, porque no solo es parte de la vida, siento yo que es esencial porque parte de la muerte hasta cierto punto nace la vida. Cada que algo muere, cada que se ocurren muertes o también cosas desaparecen, significa un cambio para los demás seres vivos, y regularmente eso apoya a los nuevos seres vivos que están llegando. Por dar ejemplo, quizás es un poco fuera del tema, pero por ejemplo cuando el meteorito destruyó a los dinosaurios fue lo único que permitió que los mamíferos aparecieran, y de ahí nosotros fuimos algo nuevo nacido de la muerte. Y así siento yo que ocurre siempre con las cosas que mueren. Cuando muere el pasto, cuando se seca, cuando se mueren las plantas, da inicio a que nuevas plantas puedan nacer. Cuando los animales perecen, su cuerpo es alimento para nuevos animales que ese día podrán vivir. Así que yo creo que esta es una muy buena fecha para reconciliarnos con la muerte y dejar de considerarla como una enemiga, y más como parte de la vida, como parte de nosotros mismos que tiene que estar ahí para que nosotros podamos vivir. Y también hasta cierto punto aceptar que algún día vamos a morir, y que eso es bueno porque significa que nuestra vida fue larga y duradera. Pues sí, o sea, entonces, como dicen, ¿no? Que, o sea, básicamente hay dos hechos dentro de la vida que siempre van a ser, van a ser irreemplazables, que es la vida y la muerte. Y lo que está en medio, básicamente es la experiencia que te llevas, que puede variar de cada persona. Sí, eso es lo que hace bonita la experiencia, el hecho de saber que es una experiencia que no va a durar, y por tanto puedes atesorarla, puedes darle ese significado. De otra manera, pues por ejemplo las piedras no están muy felices, o son irrelevantes de su propia experiencia de ser piedras, no parece que estén felices ni tristes de ser piedras. A diferencia de los seres vivos, nosotros que sí podemos decidir si algo es bonito, si algo es feo, si algo vale la pena o no. Le podemos darle características. Es el gran tesoro de estar vivo, en mi opinión. El poder morirse. Pues sí, o sea, es que el simple hecho, o sea, la palabra es estar vivo, es una condicionante de que no estás muerto, ¿no? Ajá. O sea, por ejemplo, si fueras inmortal, no sé si puedes decir que estás vivo, porque no puedes morir. Ajá. Porque es básicamente el estar vivo es una condicionante que o estás vivo o estás muerto. Y si, por ejemplo, no pudieras morir, entonces realmente estás vivo. Ajá, sí, exacto.
Sobre todo, hablando de eso que me acabas de decir, de si realmente están vivos los inmortales, recuerdo incluso una como anécdota que alguien escribió sobre que decían los hombres que vivieron todo, que supuestamente eran personas inmortales que tú las encontrabas en la calle tiradas, sin hacer absolutamente nada, y la gente no sabía por qué. Y resulta que como ellos eran inmortales habían vivido absolutamente todo, y ya absolutamente todo les pareció ordinario, así que nunca hacían nada. Y es como hasta cierto punto perdieron su vida por ser inmortales. Pues sí. Pues sí, hay muchos, igual como que muchos pensamientos y paradojas sobre la vida y la muerte, por ejemplo, que si como por ejemplo ahorita que está siendo muy famosa, sobre todo en internet, la del gato de Schrödinger y todo eso. Pero también están como, no solamente eso, como paradojas y bueno, pensamientos así como que, por ejemplo, si tú te mueres y de tu cuerpo como que surge nueva materia orgánica, como que es no sé, como que todo siempre está vivo y todo está en un ambiente, ¿no? Así como que nada más son ciclos, pero dentro del planeta y todo eso es como un ecosistema que pues sí genera vida. Así es. Sí, esa es la reflexión que yo quisiera dar sobre esto. Pues sí, ya para terminar, pues son un año más, una vez más llega el Día de los Muertos aquí en México, y en muchos países también se celebra de distintas maneras. Y pues es eso, como que es muy interesante ver cómo el humano como que ha hecho de la muerte luego una festividad tan grande, sobre todo, sí, como tú dices, de la muerte y del miedo y todo eso, que son cuestiones que siempre vamos a estar atados. O sea, un humano, no hay nadie tan valiente que nunca ha tenido miedo una vez. No hay nadie que no se muera, o sea, no hay nadie que no tenga miedo a algo desconocido, es eso. Y pues ya lo saben, vale la pena no dormir por intentar comprender aquello que desconocemos.